Una sola gota de agua fue suficiente para poner fin a su carrera. Elena Sánchez, una camarera que se ahogaba en $100,000 de deuda estudiantil, derramó accidentalmente una sola gota sobre la mesa del multimillonario Julian Thorne. Observó horrorizada cómo su gerente Mark Peterson se arrastraba para disculparse. Pero mientras limpiaba la mesa, Thorne se inclinó hacia su asociado y comenzó a hablar en un árabe rápido y áspero. La insultó, la llamó niña descerebrada y se burló de ella. Asumió que el personal era invisible. Asumió que ella era ignorante. Lo que no sabía era que los $100,000 de deuda de Elena provenían de una maestría en lingüística árabe. Ella se irguió, lo miró directamente a los ojos, y las palabras que salieron de su boca no solo le detuvieron el corazón, sino que cambiaron por completo su mundo. La luz de servicio en la computadora de la cocina emitió un ruido que se había convertido en la banda sonora de la pesadilla diaria de Elena Sánchez. Eran las 7 de la tarde de un martes, y el Meridian, un restaurante tan exclusivo que ni siquiera tenía letrero, estaba lleno de actividad. El aire olía a vieiras doradas y a dinero viejo. Elena, de 26 años, equilibraba 3 platos sobre su brazo izquierdo, la cerámica presionando un moretón que se había hecho la noche anterior. Cada plato costaba más que su primer coche. Era por cualquier medida académica una genio. Tenía una maestría en lingüística moderna y estudios de Medio Oriente de una universidad prestigiosa. Podía debatir teoría geopolítica en 3 idiomas y traducir poesía del siglo XIII en otros 2. También debía 3 o 150. Una deuda que la aplastaba y la había llevado al Meridian en el centro de Chicago, usando un delantal negro almidonado y sonriendo a personas que la veían como si fuera un mueble. Sánchez, la mesa 4 necesita su cuenta. La mesa 7 está preguntando por usted. Y el grupo Thorne ya llegó. No arruine esto. La voz pertenecía a Mark Peterson, el gerente general del restaurante. Peterson era un hombre que vivía en un estado de terror perpetuamente tenso. Dirigía mediante el miedo, adorando a los clientes ricos y aterrorizando al personal que los servía. ¿El grupo Thorne?, preguntó Elena sintiendo un escalofrío. Julian Thorne, como en Thorne Global, como en el hombre que podría comprar toda esta cuadra. Antes de que se enfríe su aperitivo. Está en el comedor privado y es muy particular. Peterson enderezó su corbata perfectamente alineada con los ojos fijos en la puerta cerrada del salón privado. Todo es... Sí, señor Thorne. Enseguida, señor Thorne. No hablas a menos que él te hable. No existes. Entendido. Entendido, señor Peterson. Respondió Elena con un tono plano y profesional. Y no lo mires a los ojos, añadió Peterson, como una instrucción final e inútil antes de alejarse apresuradamente. Elena respiró hondo, alisándose el delantal. Su amiga y compañera de trabajo, Sarah Jensen, apareció a su lado en la barra de servicio tomando una bandeja de bebidas. «Te tocó Thorne. Buena suerte», susurró Sarah con los ojos muy abiertos. La última vez que vino hizo que despidieran a su mesero porque su bistec hacía demasiado ruido al cortarlo. No estoy bromeando. Peterson lo echó en el acto. Demasiado ruido, murmuró Elena. ¿Qué se supone que significa eso? Significa que es un monstruo con privilegios, dijo Sarah levantando su bandeja. Solo sé un fantasma, Elena, un fantasma. Pasa desapercibida y sal de esto. Elena asintió, pero una familiar sensación amarga le subió por el pecho. Había pasado 5 años de su vida convirtiéndose en una experta. Su tesis sobre la evolución de los dialectos del Golfo había sido considerada revolucionaria por sus profesores. Y ahora su principal objetivo profesional era convertirse en un fantasma para un hombre que creía que un bistec podía sonar demasiado fuerte. Tomó una jarra plateada y pesada de agua helada, la condensación enfriando sus dedos, y empujó la pesada puerta de roble del comedor privado. La habitación estaba en silencio. 2 hombres estaban sentados ante una mesa cubierta de documentos. Uno era mayor con un rostro amable y cansado. Era el señor Cole, director de operaciones de Thorne.
El otro, frente a la puerta, era Julian Thorne. No era lo que ella esperaba. Era joven, quizá de unos 30 y tantos, con rasgos afilados y severos, y ojos tan oscuros e intensos que parecían absorber la luz. Llevaba un traje oscuro impecablemente ajustado, pero lo llevaba como si fuera una armadura. Irradiaba un aura de tal impaciencia que Elena lo sintió como una fuerza física. «¿Agua, señor?», preguntó con voz suave. Thorne ni siquiera levantó la vista. Simplemente agitó una mano de forma desdeñosa mientras seguía conversando con Cole. Elena se movió con la gracia silenciosa de la práctica. Se acercó primero al señor Cole y llenó su vaso. Luego se acercó a Julian Thorne. Sostuvo la jarra pesada y la inclinó lentamente. El agua cayó en el vaso de cristal, y entonces ocurrió. Un trozo de hielo pegado al interior de la jarra se desprendió y cayó dentro del vaso con un pequeño clic. La más mínima e insignificante salpicadura escapó del borde. No fue un derrame. Fue una microgota. Una diminuta gota de agua que cayó sobre la madera oscura de la mesa a pocos centímetros de una pila de informes financieros. Elena se quedó paralizada. Julian Thorne dejó de hablar. El silencio fue absoluto. Él giró la cabeza lentamente de manera deliberada. Sus ojos oscuros no la miraron a ella, miraron la única gota de agua. La observó durante un segundo. 2. Luego levantó la mirada hacia ella. No era ira. Era un desprecio frío, puro y desdeñoso, mucho peor. «Señor Peterson», tronó su voz atravesando la pesada puerta como un cuchillo. Elena sintió que el estómago se le convertía en hielo. Ni siquiera lo había mojado a él. Era solo una gota sobre la mesa. La puerta se abrió de golpe, y Peterson apareció casi resbalando, el rostro pálido de pánico. «Señor Thorne, está todo bien. Mis disculpas. Esta camarera», dijo Thorne con la voz cargada de desdén mientras señalaba a Elena. «Es incompetente. Estoy en medio de una negociación de $1,000 millones, y tengo que ser interrumpido por esto». «Señor, lo siento muchísimo», comenzó Elena con la voz temblorosa. «Solo fue una...» «Silencio», siseó Peterson, los ojos abiertos de miedo. Sacó de su bolsillo un pañuelo blanco impecable y personalmente secó la única gota rebelde de agua, como si fuera desecho tóxico. «Me disculpo, señor Thorne, profundamente. No volverá a ocurrir. La retiraré de su servicio inmediatamente». Thorne se recargó en su silla con los ojos aún clavados en Elena. La miró con su cabello oscuro sujeto en un moño severo y el rostro pálido de humillación. Luego volvió la mirada hacia el señor Cole. El multimillonario dejó escapar una breve risa de incredulidad, y entonces comenzó a hablar en un idioma que estaba seguro de que nadie en esa sala excepto su asociado entendería. Habló en un árabe rápido y fluido del Golfo. «Esto es lo que está mal con este país», dijo con la voz llena de veneno. «Permiten que niños hagan el trabajo de un profesional. Este lugar es una broma. Mírala. Probablemente es tan vacía de cabeza como torpe. Ni siquiera puede servir agua. Me sorprendería que supiera leer». Esbozó una sonrisa hacia el señor Cole, esperando una risa cómplice. Cole, para su crédito, solo pareció incómodo. Thorne volvió a mirar a Elena, que permanecía petrificada, las manos a los costados. Añadió un último insulto desdeñoso en árabe. «Sáquenla de mi vista». Peterson, al oír el idioma extranjero, simplemente sonrió con nerviosismo, asumiendo que era parte de sus negocios. «Enseguida, señor. Sánchez, has terminado aquí. Ve a mi oficina ahora». Se dio la vuelta para marcharse, pero Elena no se movió. Algo dentro de Elena Sánchez se rompió. No era solo el insulto. Eran años de frustración. Era la deuda aplastante. Era la amarga ironía de que la llamara descerebrada precisamente en el idioma al que había dedicado su vida a dominar. Había pasado noches enteras sin dormir en la biblioteca escribiendo una tesis de 200 páginas sobre el mismo dialecto que él estaba usando ahora para burlarse de ella. Peterson tenía la espalda hacia ella, esperando que lo siguiera. El señor Cole miraba hacia sus papeles avergonzado.
Julian Thorne ya estaba volviendo a sus documentos habiéndola borrado de su realidad. Elena tomó una respiración firme. El miedo había desaparecido, reemplazado por una claridad fría y cortante. No le habló a Peterson. Le habló directamente a Julian Thorne. Le dijo en un árabe perfecto sin acento de nivel académico: «Señor, su suposición es incorrecta». Toda la sala se detuvo. Peterson quedó congelado con la mano en el pomo de la puerta. La cabeza del señor Cole se alzó de golpe, la mandíbula caída. La mano de Julian Thorne, que estaba alcanzando su bolígrafo, se detuvo en seco. No se giró. Simplemente se quedó rígido, todo su cuerpo paralizado. Elena continuó, su voz no era alta, pero llevaba la autoridad precisa y cortante de una profesora, reprendiendo a un estudiante problemático. «No soy descerebrada», continuó en un árabe impecable. «Y de hecho sé leer. Puedo leer los informes financieros sobre su mesa. Puedo leer la poesía de Al-Mutanabbi. Y ciertamente puedo leer su carácter que usted acaba de dejar expuesto para que todos lo vean». Julian Thorne giró la cabeza. Se movió lentamente como si estuviera en un sueño, el rostro completamente desprovisto de color. La arrogancia, la impaciencia, el poder absoluto. Todo se evaporó, reemplazado por una expresión de profundo y puro asombro. La miraba como si de pronto hubiera crecido una segunda cabeza. Peterson, al escuchar esa corriente de lo que para él era puro galimatías, se volvió bruscamente. «Sánchez, ¿qué diablos crees que estás haciendo? Te dije que salieras». Elena lo ignoró. Mantuvo la mirada fija en Julian Thorne. «Además», dijo cambiando al mismo dialecto del Golfo que él había usado con un acento impecable, «mi competencia no está definida por una sola gota de agua, así como el carácter de un hombre no debería definirse por el dinero en su cuenta bancaria. Pero usted, señor, está haciendo que sea muy difícil defender ese argumento». El señor Cole dejó escapar una pequeña tos ahogada. Julian Thorne simplemente la miró. Estaba sin palabras. Aquella camarera, nadie no solo había entendido su insulto privado, sino que había respondido, lo había corregido. Ella le había dado una lección, y lo había hecho en un dialecto que los tutores de varios millones de dólares del propio Thorne apenas podían perfeccionar. «¿Qué está pasando?», chilló Peterson con la cara tornándose de un rojo manchado. Estás amenazando a este cliente Sánchez». Elena por fin apartó la mirada de Thorne y miró a su gerente. Cambió de nuevo al inglés con una voz calmada y clara. «Señor Peterson, este caballero me insultó. Me llamó niña descerebrada, dijo que era torpe y que no sabía leer. Lo hizo en árabe asumiendo que yo era demasiado estúpida para entenderlo». Peterson miró frenéticamente entre Elena y Thorne. «Señor Thorne, yo estoy seguro de que ella se equivoca. Está histérica. Ella no se equivoca». La voz era la de Julian Thorne. Era una voz baja, tensa. Seguía pálido. Miró a Elena y por primera vez no la estaba mirando. La estaba viendo. El asombro incrédulo empezó a transformarse lentamente en otra cosa. Un despertar, un cálculo aterrador. «Ella entendió cada palabra», dijo Thorne en inglés con la voz plana. El mundo entero de Peterson pareció desmoronarse. Miró a Elena con una nueva expresión de horror. Tú hablas eso. Tengo una maestría en ello», respondió Elena simplemente. Tú estás despedida», tartamudeó por fin Peterson, señalando la puerta con un dedo tembloroso. «Estás despedida. ¿Cómo te atreves, insubordinación? Espionaje. Fuera de este restaurante. Vacía tu casillero». Elena miró a Peterson. Luego miró a Thorne. Thorne solo la observaba. Su expresión ahora era completamente indescifrable. No la defendió. No detuvo al gerente. Solo observó. Una risa amarga casi escapó de los labios de Elena. Por supuesto. ¿Qué esperaba? Que de repente él la defendiera.
Era un multimillonario y ella era la empleada que lo había avergonzado. «Bien», dijo Elena. Se desató el delantal negro, el que representaba toda su deuda y su fracaso. Lo dobló con cuidado y lo colocó sobre la bandeja de servicio. «Le enviaré una dirección para mi último cheque», dijo a Peterson. Luego miró directamente a Julian Thorne. «Que tenga una buena noche, señor Thorne», dijo en un inglés perfecto. Luego se inclinó apenas un poco y susurró en árabe, solo para que él y Cole pudieran oírlo. «Y buena suerte con su trato. La va a necesitar». Se giró y salió de la sala. No dio un portazo. Cerró la puerta suavemente detrás de ella, dejando a Julian Thorne y a su asociado en los escombros del silencio que había creado. Elena salió del Meridian hacia la fría noche de Chicago. La realidad de su situación la golpeó con la misma fuerza que el viento que venía del lago. Estaba despedida. Estaba desempleada. Su alquiler vencía en una semana y el pago de su préstamo estudiantil, un asfixiante monto de $800, vencía en 2. Ella tenía 412 en su cuenta bancaria. Su momento de desafío, que había parecido tan justo y poderoso en el comedor, ahora solo le parecía estúpido e imprudente. ¿Qué había logrado?, le había contestado a un multimillonario. Y ahora no podía pagar la renta. Había dejado que su orgullo la arruinara. Volvió a su diminuto apartamento en el nivel del jardín, el tipo de apartamento donde se podían ver los pies de las personas pasando por la ventana. Se sentó en su sofá de segunda mano e hizo lo que no había hecho en años. Lloró. Lloró por la aplastante injusticia de todo aquello. Todo ese trabajo, todo ese estudio, todo para nada. Al día siguiente fue una neblina de miseria gris. Se despertó con los ojos hinchados y de inmediato encendió su computadora portátil. Pasó 8 horas seguidas solicitando empleos. Aplicó para ser asistente ejecutiva, recepcionista, barista, paseadora de perros. Incluso aplicó a otro restaurante de lujo sabiendo que tendría que mentir sobre por qué había dejado el Meridian. También envió su currículum a 3 servicios de traducción, pero todos pedían entre 5 y 10 años de experiencia en el campo. Sus credenciales académicas al parecer no valían nada en el mundo real. A las 3 de la tarde había recibido 6 correos automáticos de rechazo. Su teléfono, que había estado en silencio todo el día, de pronto vibró. Era un número desconocido. Lo ignoró. Vibró de nuevo. Un mensaje de voz. Lo escuchó presionando el teléfono contra su oído. «Un mensaje para la señorita Elena Sánchez», dijo la voz nítida y profesional de una mujer. «Mi nombre es Amanda Bishop, asistente ejecutiva del señor Julian Thorne. El señor Thorne solicita una reunión con usted esta tarde en sus oficinas. Se enviará un coche a su dirección y llegará en 15 minutos para llevarla al centro. Por favor, esté lista». El mensaje terminó. El corazón de Elena martilló contra sus costillas. Un coche. Una reunión. Iba a demandarla. A impedirle trabajar en cualquier restaurante de la ciudad. Estaba aterrorizada. Pero ¿qué otra opción tenía? Si lo ignoraba él aún, podía hacer todas esas cosas. Al menos de esta manera podría enfrentarlo. Se echó agua fría en la cara. Se cambió el pantalón deportivo por su único atuendo de entrevista, una blusa negra sencilla y unos pantalones formales, y se cepilló el cabello. Se sentía como una prisionera llamada a su propia sentencia. Exactamente 15 minutos después, un Mercedes clase S negro y reluciente se detuvo suavemente frente al edificio de su apartamento. El conductor, un hombre vestido con un traje negro, salió y abrió la puerta trasera para ella sin decir una palabra. Elena se deslizó dentro del lujoso interior de cuero. El coche estaba en silencio, aislado del mundo exterior. Se alejó del bordillo dejando atrás su vida antigua y fracasada. No tenía idea de que la estaban llevando hacia una vida completamente nueva. El trayecto fue corto. Entraron en un garaje privado debajo de un imponente rascacielos de cristal. La sede de Thorne Global. El conductor la condujo hasta un ascensor privado. Usó una tarjeta magnética y el ascensor subió disparado sin detenerse hasta que emitió un suave sonido y las puertas se abrieron directamente hacia una oficina tipo ático.
La oficina era enorme. 3 de sus paredes eran de vidrio del suelo al techo, ofreciendo una vista impresionante de 180 degrees de Chicago y del lago Michigan. Los muebles eran mínimos, caros y austeros, y de pie junto a un enorme escritorio negro, mirando por la ventana, estaba Julian Thorne. Llevaba solo la camisa. El saco había desaparecido. Parecía no haber dormido. Señorita Bishop, puede retirarse. Mantenga todas mis llamadas en espera, dijo sin darse la vuelta. La asistente, que había llamado a Elena una mujer tan afilada y severa como la propia oficina, asintió una vez y desapareció por una puerta lateral. Las puertas del ascensor se cerraron detrás de Elena, dejándola sola con él. El silencio era ensordecedor. Finalmente él se volvió para enfrentarla. Su expresión no era de enojo, era calculadora intensa. La miró del mismo modo que lo había hecho en el restaurante, pero el desprecio había desaparecido, reemplazado por una curiosidad cruda e inquietante. «Tiene una maestría en lingüística», afirmó. No era una pregunta. «Sí», respondió Elena con la voz pequeña pero firme. «¿De dónde?» «Georgetown». Él asintió lentamente. «Mi alma mater. Mi padre está en la junta». El corazón de Elena se hundió. Por supuesto, era la red de contactos de siempre. Pensó que él iba a hacer que revocaran su título, pero él no mencionó el departamento de lingüística. Thorne continuó caminando lentamente hacia ella. Él lo consideraba una ciencia blanda, una pérdida de dinero. Se detuvo a pocos metros de ella. «Anoche hablaste en un dialecto del Golfo. Tu acento fue impecable. Aparte, mejor que el mío. Yo pago a mis tutores $500 la hora, y no suenan tan bien como tú». «Pasé un año en Riad para mi tesis», dijo Elena, recuperando el aplomo. «Viví allí». «¿Tú? Viviste en Riad y estabas sirviéndome vieiras», dijo él, más para sí mismo que para ella. Parecía genuinamente desconcertado por la contradicción. «Los préstamos estudiantiles, señor Thorne, no se pagan solos». Él la observó durante un largo momento. «Anoche fui un necio arrogante. Lo que dije fue inexcusable. Fue el resultado de una negociación de muchísimo estrés, pero eso no es excusa. Lo siento». La disculpa quedó suspendida en el aire, sintiéndose tan extraña y fuera de lugar en esa oficina como su árabe lo había sido en el restaurante. «Gracias», murmuró Elena. «Pero no te traje aquí para disculparme», dijo él, cambiando su tono de vuelta a los negocios. «Te traje porque tengo un problema». Señaló su escritorio donde estaban los mismos documentos del restaurante. «Este es un acuerdo de $2,000 millones», dijo. «Un proyecto de infraestructura de energía verde. Mis socios son un consorcio con sede en Riad. El mismo consorcio cuyo dialecto, estoy seguro, acabas de perfeccionar». Hizo una pausa entornando los ojos. «El acuerdo se está desmoronando. Estamos discutiendo por matices contractuales. Mi traductor principal, un hombre que he usado durante años, renunció hace 2 días reclutado por un competidor. He estado usando un servicio de traducción y es un desastre. Estamos hablando por encima del otro. Las cosas se están volviendo hostiles». Fijó sus ojos en los de ella. Mi asociado, el señor Cole, quedó impresionado. Yo quedé más que impresionado. No solo entendiste lo que dije, entendiste el subtexto, el insulto, la intención. Caminó de regreso a su escritorio y tomó una sola hoja de papel. «Llamé al Meridian esta mañana», dijo. «Hablé con el señor Peterson». Elena se tensó. «Le informé que su comportamiento había sido espantoso, que tú habías sido la persona más profesional en esa sala, y que si alguna vez quería que un solo miembro de mi junta, de mi empresa, o de cualquiera con quien yo hubiera hablado, volviera a poner un pie en su establecimiento, tendría que darte una disculpa formal y ofrecerte recuperar tu trabajo con un ascenso a gerente». Elena parpadeó. Él lo hizo. «Aceptó, por supuesto», dijo Thorne con desdén. «Puedes recuperar tu viejo trabajo, señorita Sánchez. Puedes volver a servir agua a hombres como yo».
Deslizó la hoja de papel hacia ella. Era un cheque. «Oh», añadió, «puedes aceptar esto. Es un bono de firma por $1.000.000 y puedes venir a salvar mi acuerdo de $2.000 millones». Elena miró fijamente el cheque. Era un cheque de caja a nombre de Elena Sánchez. El número decía $1.000.000. Nunca había visto tantos ceros juntos. Su mente dio un vuelco. Era una broma. Tenía que serlo. ¿Un millón de dólares? Tartamudeó. Sí, es tu bono de firma, dijo Thorne con impaciencia como si fuera un martes normal. Tu salario por el proyecto será el triple de eso. El proyecto está estimado para durar 3 meses. Si fracasamos, te quedas con el bono. Si tenemos éxito, recibirás una compensación significativa por finalización. Él confundió su atónito silencio con una negociación. Mire, señorita Sánchez, estoy en una mala posición. Mis competidores saben que mi traductor renunció. Están intentando sabotear activamente este acuerdo. El consorcio con el que me voy a reunir es muy tradicional. Valoran el respeto. Valoran la sutileza. Anoche demostraste que eres una maestra de eso. No te estoy contratando para traducir palabras. Te estoy contratando para traducir intención. Elena encontró su voz. Estaba temblando. Usted me insultó. Usted hizo que me despidieran. Y ahora me está ofreciendo $1.000.000. Yo no te hice despedir. La corrigió él con la voz aguda. Tu gerente incompetente te despidió. Y yo rectifiqué eso. Pero sí, la ironía no se me escapa. Te estoy ofreciendo una fortuna para solucionar un problema que tengo con el mismo idioma que usé para menospreciarte. El universo, al parecer, tiene un sentido del humor retorcido. Elena miró del cheque al rostro de él. No estaba bromeando. Estaba desesperado y era inteligente. Sabía por su respuesta de 30 segundos exactamente de lo que era capaz. No estaba contratando a una camarera. Estaba contratando un arma. ¿Cuáles son los términos?, preguntó ella con una voz repentinamente profesional. El shock se disipaba, reemplazado por la misma claridad fría que había sentido en el restaurante. Thorne casi sonrió. Los términos son simples. Estás en retainer 24/7, serás mi asesora personal y única traductora para esta negociación. Volarás conmigo a Riad mañana. Mañana. Las negociaciones son en persona. Tendrás una oficina aquí, una cuenta de gastos, un guardarropa nuevo. La señorita Bishop se encargará de todo. Todo lo que tienes que hacer es lo que hiciste anoche, escuchar lo que realmente están diciendo. Elena pensó en sus $100.000 de deuda. Aquel cheque la borraría. Ese cheque cambiaría la vida de su familia. Ese cheque era su carta de salida de la prisión que había sido su vida. Pero era más que eso. Era validación. Era la oportunidad de usar sus habilidades. La oportunidad de estar en la sala donde ocurren las cosas, no sirviendo el agua. Tengo una condición, dijo Elena. Thorne alzó una ceja. No soy su asistente. No soy su sirvienta. Soy su asesora lingüística y cultural. Usted me tratará como una profesional. Cuando esté en esa sala, mi palabra en cuestiones de lengua y cultura es final. Si le digo que no diga algo, no lo dice. Si le digo que ha entendido mal, usted escucha. No soy una empleada, soy una consultora. ¿Está claro? La sombra de una sonrisa genuina cruzó los labios de Julian Thorne. Señorita Sánchez, por $4 millones, puede llamarse como quiera. Mientras salve este acuerdo, queda claro. Cristalino, dijo Elena. Bien. Bienvenida a Thorne Global. Señaló el cheque. Depósitalo de camino a ver a la señorita Bishop. Ella te está esperando. Un coche te llevará a obtener un pasaporte acelerado y luego a un sastre. Volamos a las 6 de la mañana. Las siguientes 24 horas fueron un torbellino surrealista. Elena fue trasladada desde el banco, donde las manos del cajero temblaban al procesar el depósito, a un salón de alta gama,
luego a un sastre privado que la midió para una docena de trajes y vestidos ejecutivos hechos a medida todos en colores sobrios y poderosos. Le dieron una computadora portátil nueva, un teléfono nuevo y una carpeta con los puntos conflictivos del acuerdo. No durmió. Pasó toda la noche en su nuevo apartamento corporativo temporal, que era más grande que todo su antiguo edificio, estudiando los documentos. Leyó los correos mal traducidos, los contratos defectuosos. Vio el problema de inmediato. El servicio de traducción que Thorne había usado estaba empleando árabe clásico formal. Pero los memorandos internos del consorcio, traducidos de manera deficiente, estaban llenos de un dialecto regional naidi muy específico. Los traductores no captaban los coloquialismos. Habían traducido «debemos esperar a que el viento se asiente», como un pensamiento poético. Elena sabía que era un modismo empresarial común que significaba «estamos esperando a que el comité regulador dé la aprobación no oficial». El equipo de Thorne había respondido a expresiones idiomáticas con inglés jurídico estéril. No solo estaban hablando por encima del otro, se estaban insultando mutuamente. El lado de Thorne parecía brusco y desconfiado, y el lado saudí parecía voluble e indeciso. Ella estaba caminando hacia un campo minado. A las 5 de la mañana se reunió con Julian Thorne y el señor Cole en un aeródromo privado. Thorne estaba de nuevo en su traje armadura, el rostro sombrío. Asintió hacia ella. «Señorita Sánchez luce diferente». «Usted también, señor Thorne», respondió ella. Llevaba un traje azul marino oscuro, el cabello recogido en un moño profesional y pulido. La camarera había desaparecido. Abordaron el Gulfstream GS-150. Mientras el jet ascendía sobre el oscuro horizonte de Chicago. Elena abrió su computadora. «Necesitamos hablar», dijo. «No vamos a ganar esto discutiendo los puntos del contrato». Thorne y Cole la miraron. «Vamos a ganarlo», dijo Elena, ofreciendo una disculpa. «¿Una disculpa?», se atragantó Thorne. «¿Por qué por su indecisión?» «Una disculpa», dijo Elena con la voz firme. «Por nuestra arrogancia. Hemos estado interpretando su cortesía como debilidad y nuestra franqueza como fortaleza. Es al revés. Les hemos estado gritando en un idioma que ellos entienden demasiado bien. Vamos a comenzar esta reunión con una disculpa de mi parte en su nombre por la ignorancia cultural de nuestros traductores anteriores. Vamos a mostrar humildad y luego vamos a arreglar esto». Julian Thorne la miró fijamente. La mujer que le había servido agua hacía 48 horas. Estaba a punto de discutir, pero vio la mirada en sus ojos. Era la misma mirada que había tenido en el restaurante, una mirada de absoluta e inquebrantable certeza. Asintió. «Hazlo». La sala de juntas en Riad era un ejercicio de poder opulento, una única losa pulida de caoba de 9 metros, rodeada de ventanales del suelo al techo, que daban a un paisaje urbano de arena y cristal. En un lado se sentaban Julian Thorne, el señor Cole y Elena Sánchez. En el otro lado estaban el jeque Al-Jamil, patriarca del consorcio, y sus 3 hijos, junto con su propio equipo legal. Y al final de la mesa estaba un hombre presentado como el señor Ibrahim, su traductor principal. Elena lo reconoció, o mejor dicho, reconoció su nombre. Había leído un artículo que él había publicado. Era brillante, pero conocido por ser despiadado. El ambiente era gélido. El jeque, un hombre imponente con túnicas blancas impecables, no había sonreído. La reunión comenzó en inglés. «Señor Thorne», dijo el jeque con una voz profunda. «Estamos disgustados. Sus contratos son agresivos. Sus plazos son irrespetuosos. Sentimos que usted no entiende nuestra manera de hacer negocios». Thorne se tensó a punto de replicar. Elena colocó suavemente una mano sobre la carpeta frente a él, la señal acordada para detenerse. Ella se inclinó hacia adelante y se dirigió al jeque. Comenzó en un árabe formal perfecto. «Su excelencia jeque Al-Jamil, se me permite hablar». El jeque y sus hijos mostraron un destello de sorpresa. Su propio traductor Ibrahim entrecerró los ojos. «Puede hacerlo», dijo el jeque curioso. «Mi nombre es Elena Sánchez», dijo.
Soy la asesora cultural y lingüística principal del señor Thorne. Acabo de incorporarme a este proyecto y debo comenzar en nombre de Thorne Global con una disculpa. La temperatura de la sala cambió. La tensión no desapareció, pero se desplazó. Hemos revisado la correspondencia, continuó Elena en árabe, y nos queda claro que nuestra representación anterior no les brindó el respeto que merecen. Confundieron su planificación cuidadosa y deliberada con vacilación. No entendieron los matices de sus expresiones regionales, y al hacerlo respondieron con una brusquedad que estoy segura fue percibida como arrogancia. Esa fue nuestra falla, no la de ustedes, y estamos aquí para corregirla. El jeque la miró fijamente. No esperaba aquello. Miró a Thorne. Señor Thorne, esta mujer habla por usted. Thorne, siguiendo exactamente el guión de Elena, asintió. Así es. En todos los asuntos de cultura e idioma, la voz de la señorita Sánchez es mi voz. El jeque se acarició la barba y luego asintió hacia Elena. Continué. Durante las siguientes 2 horas, Elena fue una maestra absoluta. Fue directora de orquesta diplomática y diccionario todo en uno. Cuando los abogados de Thorne decían, necesitamos una fecha firme para la aprobación regulatoria, Elena lo traducía como, el señor Thorne respeta profundamente la necesidad del proceso regulatorio y desea saber cómo podemos apoyar mejor su cronograma para garantizar una aprobación rápida y fluida, en beneficio mutuo. Cuando el hijo del jeque decía en árabe, esto es imposible, mi padre no será presionado. Ibrahim lo traducía para la sala como, esto no es posible. Elena intervenía cortésmente. Si me permite, señor Ibrahim, creo que la intención del hijo del jeque no es solo que sea imposible, sino que el ritmo de la solicitud se siente apresurado, lo cual es un asunto de respeto, no de capacidad. Correcto. El hijo la miraba sorprendido y asentía. Sí, exactamente. Julian Thorne observaba esta escena fascinado. Ella no solo traducía. Estaba desactivando bombas. Estaba reencuadrando toda la negociación como una colaboración, no como una confrontación. Entonces, llegó el punto crítico, una cláusula de responsabilidad. El consorcio quería que Thorne Global asumiera todo el riesgo por los retrasos regulatorios. Los abogados de Thorne se negaron. La discusión se intensificó. Finalmente el jeque levantó la mano. Habló con sus hijos y su traductor, el señor Ibrahim, en un árabe rápido y vehemente. Estaban teniendo un debate privado y acalorado. Elena y el equipo de Thorne permanecieron en silencio esperando. El jeque estaba enfadado. «Esto es un insulto», dijo en árabe. «¿Por qué deberíamos confiar en ellos?» Y entonces el traductor Ibrahim dijo algo en voz baja y rápida al jeque. «Su excelencia, tal vez un compromiso. Podemos aceptar su cláusula, pero solo si ellos aceptan usar nuestro subcontratista local preferido para toda la mano de obra». El jeque asintió. «Bien, proponlo». El señor Ibrahim se volvió hacia el equipo de Thorne. Su rostro era una máscara de calma profesional. Comenzó a hablar en inglés. «Caballero, señorita Sánchez, el jeque está dispuesto a hacer una concesión. Aceptará su cláusula de responsabilidad». Los abogados de Thorne parecían aliviados. Con una pequeña condición como muestra de buena voluntad, solicita que prioricen contratar mano de obra local cuando sea posible. Un gesto simbólico. El señor Cole se iluminó. Eso es todo. Un gesto simbólico, perfecto. Podemos incluirlo en un memorando. Ni siquiera es un cambio contractual. Thorne miró a Elena. Ella estaba mirando no a Ibrahim sino su cuaderno. Su rostro estaba pálido. «Señorita Sánchez», preguntó Thorne, «¿es aceptable?» Elena inhaló hondo. Ese era el momento. «Señor Thorne», dijo con voz baja y firme, «¿podría hablar con usted y con el señor Cole en privado por un minuto?» La petición rompía el protocolo. El equipo saudí se mostró molesto. Ibrahim parecía nervioso. «Es urgente», dijo ella.
Thorn, cumpliendo su promesa, se puso de pie. 5 minutos, señores. Discúlpenos. Entraron en la antesala privada. En cuanto la puerta se cerró, Thorn la tomó del brazo. ¿Qué sucede? Eso no fue una buena noticia. No ganamos. Nos están engañando, dijo Elena, la voz temblando por la adrenalina. Ese traductor Ibrahim está mintiendo. ¿Qué? Dijo Cole. ¿Cómo que mintiendo? No tradujo lo que dijo el jeque. Ni siquiera tradujo lo que él mismo dijo. Está insertando su propia agenda. ¡Oedle aquí!, dijo Thorn con los ojos endurecidos como hielo oscuro. Ibrahim propuso un compromiso para el jeque. No dijo mano de obra local, dijo su subcontratista local preferido en singular. Y cuando lo tradujo para nosotros, lo cambió por mano de obra local cuando sea posible. Lo suavizó. Está jugando a 2 bandas. ¿Por qué?, preguntó Cole. No lo sé, respondió Elena. Pero un subcontratista preferido no es un gesto simbólico. Es un soborno multimillonario. Está tratando de colarlo sin que nosotros ni ellos lo notemos. Probablemente está siendo pagado por ese subcontratista. Está saboteando el acuerdo para obtener ganancias personales. Thorn guardó silencio un momento. El nivel de engaño era asombroso. Había estado a punto de caer de lleno en la trampa. Él apuesta, dijo Thorn, a que tú eres solo una traductora estándar, que no notarías la diferencia entre mano de obra local y un subcontratista preferido. Apuesta a que eres como las anteriores. ¿Qué hacemos?, preguntó Cole entrando en pánico. No podemos acusarlo. Insultaríamos al jeque y arruinaríamos todo. Thorn miró a Elena. La confianza en sus ojos era absoluta. ¿Qué hacemos, señorita Sánchez? Esta es su sala. La mente de Elena trabajó a toda velocidad. No podía acusar a Ibrahim en inglés. Sería su palabra contra la de él. No podía acusarlo frente al jeque. Causaría una pérdida masiva de honor. Tenía que exponerlo, pero tenía que lograr que él mismo se hundiera. Tengo una idea, dijo. Pero deben seguir mi ejemplo. No reaccionen. Y señor Thorn, necesito que parezca enojado, no con él, conmigo. Thorn frunció el ceño. No entiendo. No se supone que entienda, dijo ella. Ellos no deben entender. Solo confíe en mí. Regresaron a la sala de juntas. El ambiente estaba cargado de expectativas. El señor Ibrahim, el traductor, lucía satisfecho. Nuestras disculpas, señores, dijo Julian Thorn con una voz tan dura como el acero. Se sentó y no miró al jeque. Miró fijamente a Elena tal como ella le había pedido. Señor Ibrahim, dijo Thorn en inglés. Su traducción fue un gesto simbólico. Mi asesora. Pronunció la palabra con un leve desdén. Parece pensar que es una petición más vinculante. Ella es cautelosa. Elena mantuvo la mirada baja como si estuviera siendo reprendida. Ibrahim sonrió una sonrisa delgada y aceitosa. Es simplemente una señal de respeto mutuo, señor Thorn. Una necesidad cultural. Su asesora quizá no está familiarizada con la escala de este tipo de acuerdos. No es nada de lo que sus abogados deban preocuparse. Estaba condescendiendo con ella. También la veía como la empleada con suerte que había estado en el lugar adecuado. Ya veo, dijo Thorn. Entonces confirma que es una solicitud no vinculante para mano de obra local. Amente, dijo Ibrahim. Bien. Thorn se recostó. Entonces tenemos un acuerdo. El señor Cole miró a Elena en pánico. ¿Qué estaba haciéndola? Estaba dejando pasar. El jeque parecía complacido. Excelente, prepararemos los contratos finales. Todos comenzaron a recoger sus documentos. El trato estaba hecho. Elena esperó hasta que el jeque se puso de pie, hasta que Ibrahim estrechaba la mano del señor Cole con una sonrisa falsa. Entonces habló. No habló en inglés. No habló en el árabe formal de la reunión. Se dirigió directamente al señor Ibrahim en un dialecto egipcio afilado y cortante, un dialecto conocido en el mundo lingüístico como el idioma de la confrontación mediática y de un buen combate intelectual. Señor Ibrahim,
dijo con una voz clara que resonó por toda la sala. Ibrahim se congeló la mano aún sosteniendo la de Cole. «Usted es un hombre muy hábil», continuó Elena en árabe con una sonrisa educada en el rostro. Justo estaba leyendo su artículo de 2019 sobre los falsos amigos contractuales en negociaciones del Golfo. Fue brillante, especialmente su sección sobre la táctica del subcontratista preferido. El rostro de Ibrahim pasó de autosuficiente a pálido en una fracción de segundo. Parecía como si ella lo hubiera golpeado físicamente. El jeque y sus hijos, que estaban conversando entre ellos, se detuvieron y se giraron. Habían oído el cambio de dialecto. Habían visto la expresión en el rostro de Ibrahim. «¿Qué es esto?», preguntó el jeque con la voz afilada. «¿Qué ha dicho?» Yo, tartamudeó Ibrahim retirando su mano de la de Cole. «Solo le decía al señor Ibrahim cuánto admiraba su trabajo académico», dijo Elena cambiando de nuevo al dialecto formal del Golfo, con una voz llena de inocencia fingida. Escribió un artículo fascinante sobre cómo traductores deshonestos pueden intentar deslizar cláusulas de sobornos en las negociaciones, específicamente usando el término subcontratista preferido, cuando su cliente simplemente quería decir mano de obra local. Es una táctica clásica de engaño. Mantuvo la mirada fija en Ibrahim con una sonrisa inquebrantable. Un traductor menor podría haberlo pasado por alto. «Pero usted y yo conocemos la diferencia, ¿verdad, señor Ibrahim?». Hubo un silencio terrible y profundo en la sala. Ibrahim estaba atrapado. Sudaba. El jeque no era un hombre estúpido. Miró a Ibrahim y lo entendió todo al instante. Lo habían engañado. A él y a la otra parte. «Ibrahim», dijo el jeque con una voz tan tranquila que resultaba aterradora. «¿Es esto cierto? Intentaste engañarme a mí y a mis invitados. Su excelencia, yo...». «Fue un malentendido, un matiz lingüístico», suplicó Ibrahim viendo su carrera evaporarse ante sus ojos. «¿Un matiz?», rugió el jeque, su voz rebotando en el vidrio. «Mentiste. Usaste esta táctica en mi negociación». «Lo hizo», dijo Elena en voz baja, su tono cortando a través de la furia del jeque. «Se lo presentó como un compromiso, y luego lo tradujo deliberadamente para nosotros como un gesto simbólico. Estaba robando a ambos lados». El rostro del jeque se volvió púrpura de la ira. Chasqueó los dedos. Dos guardias de seguridad enormes que habían estado junto a la puerta entraron en la sala. «Saquen a este ladrón fuera de mi vista», ordenó el jeque. «Está acabado en esta ciudad. Estará acabado en todo este hemisferio». Ibrahim, pálido y temblando, fue escoltado físicamente fuera de la sala. La habitación quedó en silencio de nuevo. El acuerdo, que estaba prácticamente cerrado ahora, estaba hecho trizas. La confianza estaba rota. El señor Cole parecía estar a punto de desmayarse. Thorne simplemente miraba la puerta por donde Ibrahim había desaparecido. Elena, con el corazón golpeándole el pecho, se volvió hacia el jeque. «Su excelencia, sí que decía», dijo inclinando ligeramente la cabeza. Nosotros le pedimos disculpas profundamente. Esto fue una violación de su confianza». «De nuestra confianza», corrigió el jeque aún irradiando ira. Tú lo sabías. Lo escuchaste y lo expusiste». «Era mi trabajo proteger a mi cliente, señor», dijo Elena. «Y era mi deber proteger el honor de esta negociación». El jeque la observó durante un largo y agonizante momento. Luego una risa lenta y profunda empezó a brotar de su pecho. No era una risa feliz, pero tampoco una furiosa. Era una risa de puro respeto asombrado. «Señor Thorne», tronó el jeque girándose hacia Julian. «Esta mujer tiene ojos de halcón y el valor de un león. ¿Dónde la encontró?». Thorne, que había estado mirando a Elena con una expresión de absoluto asombro, finalmente habló. «Ella me encontró a mí, su excelencia». «¿Así?». El jeque golpeó la mesa con la palma. «Ya veo. Bien, la serpiente ha sido expulsada de nuestro jardín. Ahora hablemos. Hablemos de verdad sin más mentiras». Miró a Elena.
Y usted, señorita Sánchez, se sentará a mi lado. Estoy cansado de traductores. A partir de ahora le hablaré a usted y usted le hablará a él. Cerraremos este acuerdo juntos. El acuerdo se firmó 3 días después. Fue un acuerdo mejor de lo que Thorne había imaginado. El jeque, impresionado por la integridad de Elena y por la sabiduría de Thorne al confiar en ella, concedió casi todos los puntos importantes. El proyecto de $2,000 millones quedó asegurado. El vuelo de regreso a Chicago fue silencioso. El señor Cole dormía exhausto. Elena miraba por la ventana observando la curva de la tierra. Thorne estaba sentado frente a ella con un vaso de whisky intacto sobre la mesa. No había dicho mucho desde la reunión. Mientras comenzaban el descenso sobre el lago Michigan, él finalmente habló. ¿Cómo lo supiste?, preguntó sobre el soborno. ¿Cómo supiste desafiarlo con ese artículo académico? Elena se apartó de la ventana. No lo sabía, dijo. ¿Qué? Mentí. Nunca he leído un artículo suyo. Ni siquiera sé si ha escrito alguno. Solo sabía que un hombre tan arrogante, dispuesto a hacer trampa en una sala tan importante, tenía que tener un ego enorme. Aposté a que se veía a sí mismo como un estratega brillante, así que cité su brillante trabajo inventado de vuelta contra él. Era la única forma de exponerlo sin acusarlo directamente. Solo necesitaba que creyera que yo estaba a su nivel y que había sido descubierto. Julian Thorne la observó. No estaba sorprendido. Era otra cosa. Empezó a reír. Fue una risa baja, genuina. La primera que ella le había oído. Tú no solo tradujiste, Elena, dijo él usando su nombre por primera vez. Llevaste a cabo una operación psicológica. Derribaste a un estafador, salvaste un acuerdo de miles de millones y negociaste uno nuevo, todo en un idioma que supuestamente eras demasiado cabeza hueca para entender. Negó con la cabeza mirando su vaso. Ese bono de $1 millón fue la mejor ganga de mi vida. Gracias, señor Thorne, dijo ella. Julian, la corrigió. Creo que ya pasamos lo de señor Thorne. Julian. Él la aceptó. Aterrizaron. Un auto los esperaba. Dejó a Elena en su nuevo apartamento corporativo. He despejado tu agenda por una semana, Elena, dijo Julian mientras ella salía. Ve a comprar una casa, un auto, lo que quieras. Luego ven a verme a la oficina. Elena hizo exactamente eso. Lo primero fue iniciar sesión en su cuenta de préstamos estudiantiles. Escribió el monto total, $103,000. Presionó pagar. La pantalla decía: felicidades, su préstamo está pagado en su totalidad. Se sentó en el suelo del apartamento vacío y lujoso y lloró. Pero esta vez las lágrimas eran distintas. Una semana después entró en la oficina de Julian Thorne. Vestía uno de sus nuevos trajes a medida. Ya no era una camarera, ya no tenía deudas. Era una mujer libre. Elena, dijo Julian levantándose para recibirla. Felicidades. Gracias, Julian, por la oportunidad. No me agradezcas, dijo él. Yo debería agradecerte a ti. Y por eso tengo una nueva propuesta. Le indicó que tomara asiento. El bono y los honorarios del proyecto, todo es tuyo. Ya está en tu cuenta. Estamos a mano. Es mucho más que estar a mano, dijo ella. Has cambiado mi vida. Bien, respondió. Ahora voy a cambiarla otra vez. Ese acuerdo en Riad es solo el comienzo. El jeque quiere que seamos su socio principal para todos sus proyectos en Estados Unidos y Europa. Está abriendo una puerta, pero no tengo a nadie que sepa cómo atravesarla. Se inclinó hacia adelante. No necesito una traductora de medio tiempo, Elena. Necesito una nueva división. Estoy abriendo una nueva rama de Thorne Global Operaciones y Estrategia Cultural para Medio Oriente. Y quiero que tú la dirijas. Elena contuvo el aliento. ¿Dirigirla como empleada? No, dijo Julian. No quiero que seas una empleada. La miró con intensidad. Te vi en esa sala. Tú no eres una empleada. Eres un tiburón.
y prefiero tenerte en mi tanque antes que allá afuera suelta en el océano. Deslizó un documento hacia ella. Era un acuerdo de sociedad. Te ofrezco una asociación completa en la nueva división. Una participación, un porcentaje de cada acuerdo que negocies. No trabajarás para mí, Elena. Trabajarás con mí. Elena miró el documento, luego su rostro. ¿Por qué podrías contratar a cualquiera? Pero no quiero a cualquiera, dijo Julian con una voz tranquila y seria. Te quiero a ti, porque eres más inteligente que yo. No en negocios todavía, pero sí con las personas y con el lenguaje. Y no me tienes miedo. Se levantó y caminó hacia la ventana mirando la ciudad. Hay otra razón, dijo de espaldas a ella. Mi madre, ella era lingüista, hablaba 4 idiomas. Traducía poesía. Era brillante. Y mi padre lo llamaba su pasatiempo. Decía que era una tontería. La menospreció toda su vida. Trató su genialidad como un truco de fiesta. Se giró hacia ella. En ese restaurante cuando te insulté estaba siendo mi padre. Estaba siendo exactamente el tipo de hombre ignorante y arrogante que juré no convertirme jamás. Tú me recordaste a ella, y tú lograste algo que ella nunca tuvo oportunidad de hacer: defenderse. Y ganar. Respiró hondo. Esto no es solo una oferta de trabajo, Elena. Es una disculpa. Y es una oportunidad, aunque sea pequeña, de honrar la brillantez que vi despreciada toda mi vida. Se acercó y dejó el documento frente a ella. No trabajes para mí. Sé mi socia. Ayúdame a construir algo que perdure. Elena Sánchez, la camarera que una vez fue despedida por una sola gota de agua, miró al multimillonario que la había insultado. Él no solo le estaba ofreciendo un trabajo o dinero, le estaba ofreciendo respeto. Elena se levantó y extendió la mano. Con una condición, dijo. Julian sonrió sabiendo que eso venía. Dila. Nosotros, la nueva división, estableceremos un fondo de becas en el Departamento de Lingüística de Georgetown. Una beca completa en nombre de tu madre para que la próxima mente brillante que domine un idioma no tenga que elegir entre su pasión y una vida entera de deudas. Para que nunca tengan que servir agua a un hombre como tú. Julian Thorne miró su mano. No dudó. La tomó con firmeza. Hecho, dijo. Bienvenida a la empresa socia. La historia de Elena Sánchez nos recuerda que nuestro verdadero valor no está determinado por nuestro título laboral ni por el uniforme que llevamos. Está determinado por nuestro conocimiento, nuestro carácter y nuestro coraje. Elena tenía una habilidad que el mundo había pasado por alto. Pero cuando llegó el momento, ella estaba lista. Convirtió un insulto en una oportunidad y una oportunidad en un imperio. No solo obtuvo venganza, obtuvo respeto. Y usó su nuevo poder para elevar también a otros. El verdadero poder no se trata de ser la persona que más grita en la sala como lo era Julian Thorne. Se trata de ser la persona que entiende lo que realmente se está diciendo. ¿Qué piensas del increíble regreso de Elena? ¿Alguna vez has estado en una situación en la que alguien te subestimó? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Leemos cada uno de ellos. Si esta historia te inspiró, por favor muestra tu apoyo dándole me gusta. Compártela con alguien que necesite oírla. Y lo más importante, suscríbete a nuestro canal para más historias reales de karma y triunfo. Gracias por vernos. Nos vemos en la próxima.